Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a entrar en materia con la unidad 4, que habla de la comunicación en la administración. La comunicación es muy importante desde todo punto de vista en la vida y dentro del ámbito administrativo también es importante para muchas cosas, pues, entre ellas para dirigir. ¿Por qué para dirigir? Porque la dirección es un aspecto interpersonal de la administración, por medio del cual los subordinados pueden comprender y contribuir con la eficiencia y la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales. Un buen líder es un buen comunicador y una buena comunicación consigue que los objetivos organizacionales se den con éxito. Dentro del liderazgo, el líder, pues para poder comunicar sus pensamientos, para poder darse a entender, para que sus mensajes lleguen a su equipo de trabajo, sus subordinados, necesita, entre otras cosas, pues tener una buena comunicación, pues, que se haga entender ante su grupo de trabajo, ¿verdad? O ante su equipo, ante su grupo. Entonces, de la motivación, la coordinación, todo eso es muy importante, pero todo eso se puede canalizar a través de la comunicación. Y de ahí se pueden conseguir los logros organizacionales, los objetivos organizacionales. Una efectiva dirección motiva, incita la motivación, se conduce con un liderazgo apropiado, se logra una buena coordinación y hay una efectiva comunicación, una exitosa comunicación. ¿Qué es la comunicación en este caso, desde el punto de vista organizacional? Es el proceso por el cual se unifica la actividad organizacional, es esencial en el sistema organizativo, ya que ayuda a integrar a todos los elementos en función de los objetivos de la organización. Tú, por medio de la comunicación, puedes ya hacer llegar un mensaje, una información que sea importante para poder concretar objetivos organizacionales. Los elementos de la comunicación, el proceso de comunicación, ¿cómo se da? Bueno, con un emisor o fuente, aquella persona que quiere transmitir el mensaje, quiere transmitir la información. Lo hace a través de un código. Esa persona, esas ideas, esos pensamientos los convierte en un código que los codifica. Luego ese mensaje, esa información viaja a través de un canal, la recibe un receptor, que es aquella persona a quien va dirigido el mensaje. Este individuo escudriña, descifra el código, consigue el mensaje y, bueno, entiende el significado, lo que hay en ese mensaje. Y se produce lo que se llama la respuesta, la retroalimentación, el feedback. Que sería, bueno, ya ahí empieza un proceso de comunicación como tal. ¿Qué vendría siendo el ruido? El ruido es todo aquello que interfiere o que entorpece ese proceso de comunicación y puede darse en cualquiera de estos elementos, pues de este proceso. Puede haber ruido cuando falla el canal de comunicación, puede haber ruido cuando hay un problema con la codificación o con la decodificación, cuando hay problemas desde el emisor, cuando hay problemas en el receptor para recibir el mensaje. Entonces, bueno, todo eso puede ocasionar ruido. Y en todo ámbito, y sobre todo en el organizacional, es muy necesario eliminar el ruido para que los mensajes sean precisos y lleguen con efectividad. Tipos de comunicación. A nivel organizacional se pueden ver varios tipos de comunicación. Se puede ver el tipo de comunicación oral o escrita. El tipo de comunicación oral es más directo, es más preciso, es más sencillo, pues. Y es el que suele ser usado normalmente, pues, en la vida diaria, pues, a través de las palabras, a través del tono de voz, de la vibración, etcétera, palabras, del verbo, pues. Y de la comunicación ascendente o descendente, que ya estaríamos hablando de los niveles jerárquicos, pues. Ascendente cuando es desde los empleados hasta la gerencia media o hasta la alta gerencia, cuando hay solicitudes, reclamos, pasar información, etc. Y descendente cuando es desde la alta gerencia hacia la gerencia media o hacia los empleados, notificando informaciones, impartiendo órdenes, etc. Tenemos también la comunicación formal, que es aquella comunicación
de informaciones oficiales sobre aspectos relacionados a la organización y aspectos que ya de oficiales, de reconocida, de fuente fidedigna. Y la comunicación informal es aquella que, bueno, que es dada entre los compañeros de trabajo por afinidad, por comentarios, rumores. A veces puede tener un grado de certidumbre, a veces no. Suele ser más dada pues por la afinidad entre las personas, pues, o por vínculos pues de intereses o de simpatía, etc. ¿Qué factores influyen en la comunicación? Bueno, tenemos a los individuos. Cada individuo tiene su propia realidad, tiene su propio nivel educativo, tiene su propia condición. Entonces eso también puede influir en la comunicación. El lenguaje también, pues por el mismo nivel educativo, por ejemplo. No es lo mismo un lenguaje técnico de un médico en su área hospitalaria que un lenguaje de una persona que no es médico, por ejemplo. La misma naturaleza de la organización puede también influir en la comunicación. El tipo de organización, cuáles son sus funciones. Una organización no se parece nunca a otra, aunque hagan las mismas, estén dentro del mismo ramo, entonces eso influye. Y el mismo tipo de comunicación, pues cuando es oral, cuando es escrita, cuando es ascendente, descendente o formal, informal, también influye en cómo se da ese proceso de comunicación. Tenemos que dentro de la comunicación hay barreras. Hay cosas que pueden ocasionar ruido, pues, pero que pueden entorpecer la comunicación. Barreras como cuáles, bueno, tenemos las barreras perceptuales, que vendrían siendo aquellas barreras que en cuanto a la apreciación de la información, a veces una oración o una frase en un contexto puede entenderse de una manera y en otro contexto puede entenderse de otra manera. Barreras sociológicas también, ese proceso del individuo trabajando o viviendo o desenvolviéndose en grupo, también en la comunicación en ese caso también puede influir en esa condición, ¿verdad? En cómo se ve que puede haber o no barreras de comunicación, ¿verdad? El contexto social, la parte social también. Por ejemplo, en una sociedad, pues ciertas maneras o cierta forma de hablar puede significar una cosa y en otras puede significar otra, pues puede entenderse de otra manera. Igualmente las barreras culturales, pues la condición cultural de cada individuo, pues cuando son demasiado opuestas, pues puede significar una barrera en la comunicación, en darse a entender. Muchas veces en un sitio, y también está muy relacionado con la parte semántica, pues, porque, por ejemplo, en una región una palabra puede tener un significado y en otra región puede tener otro significado diferente, pues. Entonces eso también hay que ser cuidadoso en eso porque se puede constituir una barrera. Los medios de transmisión también, un canal que esté fallando, un teléfono, que tú estés hablando por teléfono, el teléfono tenga interferencia, o de repente una comunicación escrita donde había un signo de puntuación que no tenía que ir en ese sitio. Entonces eso puede significar que hay una barrera de comunicación, que se entiendan las cosas como no son, entonces eso puede haber problemas por allí. Igual las barreras físicas, pues. Una barrera física a nivel eléctrico, a nivel electrónico, entonces eso a nivel de simplemente fisiológico puede constituir una barrera para la comunicación. Un defecto auditivo, un defecto en la voz, en las cuerdas vocales, puede significar una barrera en la comunicación, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, podemos concluir que la comunicación es muy importante para la condición humana, para la sobrevivencia. Y dentro de la organización, para la sobrevivencia de la organización también es muy importante, para poder ordenarse, para poder integrarse equipo, para poder realizar actividades. Entonces, la comunicación es sumamente esencial en la condición de la vida de todas las personas y también de las organizaciones. Bueno, vamos a dar por finalizado este pequeño video y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, hasta luego.